Entonces esa unción con la que caminaba Pedro resucitaba a los muertos. Los ángeles le abrían la puerta de la cárcel. Con su sombra se sanaban los enfermos. Yo sé que no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era el Espíritu de Dios, pero solo ocurría cuando la sombra pasaba. Lo que hace falta en Kansas, en California, en Nueva York, no es Dios. Lo que hace falta es alguien que tenga a Dios. Alguien alaba a Dios. Porque en la casa de Dorca, esos fieles eran siervos de Dios. Dios estaba allí, pero no se levantó la muerte hasta que no llegó el que tenía la unción de Dios. Entonces el mundo necesita que caminemos, que prediquemos, que enseñemos ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y no importa que usted sea un viejo, una vieja, si usted busca a Dios, lo va a hallar. El gran evangelista británico que levantaba a los muertos, hacía tantas maravillas, comenzó a ministrar en el poder alrededor de los 50 años en adelante. Moisés comenzó a los 80. Entonces no hay límite para ser ungido y para cumplir el poder, el propósito de Dios. La edad no puede ser un límite. El que te haga falta un papel no puede ser un límite. Eso es mentira. El límite lo pondrás tú. Dios está dispuesto a ungirte, a bendecirte, a que pase de boca un milagro, a convertirte en el milagrero, en la unción. Gracias por su entusiasmo. Entonces Pedro era un hombre que caminó bajo esa unción. Ahora, ¿cuál fue el precio que pudo pagar Pedro? Le voy a mencionar 3 o 4 puntos rápido. El primer precio que Pedro tiene que pagar lo comienza a reflejar en la pesca milagrosa. Cuando dice, dejándolo todo, le siguió. Gracias por su entusiasmo. Tú nunca alcanzarás lo de Dios hasta que no pierdas la visión en lo tuyo. Mientras estés andando con un espejo, no se refleja Dios en tu rostro. Cuando Pedro lo dejó todo por él, tomó la decisión de no vivir su vida, sino la vida de Dios. De no vivir sus sueños, sino el sueño de Dios. De no vivir para él, sino para el plan, el propósito de Dios en su vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Son puntos rápidos. Es importante entender que si Dios te llamó a tiempo completo, o si quieres ser usado por Dios en cualquier área, tendrá que sacrificar tu vida. Tendrá que sacrificar tu estilo de vida. Tendrá que dejar cosas que te gustan, pero que a Dios no le gustan. Tendrá que dejar de perseguir tu visión para perseguir la visión de Dios. Es decir, tienes que olvidarte de ti y solo viva Él. Claro, no es que te va a descuidar, no es que no te va a bañar ni te va a cepillar, no estoy hablando de eso. Hablo de que tu vivir o morir, tu levantar o tu acostar, tiene que ser Dios. Vivir para Él. Si te das cuenta de todos los discípulos que le siguieron y que se mantuvieron fieles, ellos perdieron su vida y encontraron la vida de Dios. Ellos estaban enfocados en lo de Dios, no en lo de ellos. Es un punto importante. Lo dejó todo por él. Segundo, la oración era el precio de la unción en Pedro. Pedro era un hombre que vivía en oración, y todo el tiempo la oración se relaciona con Pedro. Sigo, paro. La Biblia señala en Hechos 3:1 que Pedro iba a la iglesia a la hora novena a orar. Ahí muestra que era un hombre que vivía buscando el rostro de Dios en oración. Sigo, paro. Cuando está preso en la cárcel, dice que le pusieron seguridad especial, y Pedro preso esperando que lo maten al otro día, la iglesia comenzó a orar y Dios envió un ángel y abrió la puerta a Pedro. Fíjate la respuesta de la iglesia frente a la amenaza contra Pedro: la oración. El cristiano tiene que aprender a responder con oración. Frente a cualquier circunstancia que esté enfrentando en su vida, responda orando, esperando en Dios.
sea lo que esté viviendo en su casa, responda bajo la oración. Alguien diga aleluya a su nombre. Cuando Dios le habla a Pedro y el Espíritu Santo le dice que vaya a la casa de Cornelio, ahí donde cayó el poder del Espíritu Santo, cuando él desciende, que termine ese avivamiento, o él termina de ministrar y se va de la casa de Cornelio, llegó a Jerusalén, y los fieles de Jerusalén, religiosos, lo confrontaron. Le dijeron: ¿qué haces tú con los gentiles? ¿Cómo tú te metes debajo del techo de una gente que Dios no quiere nada con ellos? Porque eran gente llena del Espíritu Santo, eran gente cristianas que habían recibido el bautismo, pero estaban cegados por la religiosidad. Porque hay un peligro, hay gente que creen que solo ellos merecen la unción y que Dios es Dios de los pentecostales. No, Dios no es Dios de los pentecostales, Él es Dios de todos. Sigo paro. Entonces, cuando confrontan a Pedro y lo quieren cuestionar el por qué el pastor principal se junta con los gentiles, con esos incircuncisos, con esos perversos, Pedro dice: espérense, déjenme explicarle. Fue el Espíritu Santo que me envió. Y él le cuenta la historia. Y él dice: yo estaba orando. Eso está en Hechos 11:5. Dice Pedro: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, tuve una visión. Pedro siempre se relaciona con una vida de oración. Le estaban preparando un desayuno o un almuerzo, y era un hombre que oraba tanto que mientras se cocinaba el arroz, él dijo: voy a aprovechar para orar. Era un hombre que estaba envuelto en la oración constante. No habrá unción si no se paga el precio de la oración. No habrá vida de Dios si no se ora. No habrá libertad si no se ora. Gracias por su entusiasmo.